Se han considerado muchos escenarios mirando lo que podría haber sucedido si ese proyectil fatal no hubiera golpeado a Hood en la batalla del Estrecho de Dinamarca en el contexto de la batalla misma. Pero esto entonces plantea la pregunta, ¿qué sucede después? Si Hood sobrevive a la batalla del Estrecho de Dinamarca, ¿cuál es su destino final? Bueno, hay varias opciones, pero Hood ya había sido golpeado duramente en la batalla y probablemente recibiría más golpes antes de que terminara. También estaba bastante agotada en ese momento. Había dañado una turbina persiguiendo al crucero de batalla francés Strasbourg durante el bombardeo de Meuse-el-Kibir, y a pesar de las reparaciones apresuradas, funcionaba más con esperanzas, oraciones y cinta adhesiva que cualquier otra cosa. Su estatus como el único buque capital británico capaz de más de 30 nudos que también tenía la armadura y las armas para enfrentarse, al menos en teoría, con cualquier cosa que pudiera encontrar, la mantuvo en servicio mucho después de que todos los signos indicaran que necesitaba desesperadamente trabajo. Incluso antes de la guerra, el plan había sido ponerla en reparación a principios de 1942, y eso se había basado en si realmente duraría tanto tiempo sin descomponerse. Así que construyamos un escenario que cambie relativamente poco con respecto a la batalla en sí, y por lo tanto, el curso de la historia permanece por el momento bastante poco cambiado. En nuestro escenario alternativo, todo funciona más o menos igual mientras Hood comienza su segundo giro a babor. Bismarck dispara sus cañones, los proyectiles vuelan, uno se sumerge en un curso que conduce a la ola del arco del barco, que se dirige directamente al espacio de maquinaria fuera de la línea de flotación, pero algún cambio menor en algún lugar, una mariposa en Central Park, un bacalao que nadó a la izquierda en lugar de a la derecha, un soplo de nube que cambió la temperatura superficial en un pequeño parche del océano cerca de las Azores. Lo que sea que signifique que parte del estado natural del mar ha resultado en una ola natural solo un poco más alta en el camino del proyectil, cortándolo solo un par de metros antes de que debería haber golpeado el agua. No demasiada fuerza, solo lo suficiente para arrastrar la mitad inferior del proyectil y solo suficiente impacto para comenzar la mecha. Ahora, ligeramente fuera de ángulo, el proyectil se sumerge en el agua hacia el casco de Hood, pero la diferencia en el ángulo de entrada versus el ángulo del proyectil en sí hace que se tambalee muy rápidamente. El proyectil se estrella de lado contra el revestimiento del casco, reduciendo su velocidad rápidamente mientras comienza a desintegrarse. Pero la mecha casi hace su trabajo, y así el proyectil explota justo cuando se está abriendo camino hacia los espacios de maquinaria. Instantáneamente se abre un agujero en el costado del barco y toneladas de agua comienzan a entrar. Fragmentos calientes salpican el mamparo y pasan a través de él, iniciando pequeños incendios en el depósito de 4 pulgadas, pero la avalancha de agua que sigue al agujero de tamaño bastante más significativo en el costado del barco los engulle. La explosión del proyectil mata a la mayoría de la tripulación en la sala de máquinas de popa, y el agua inunda rápidamente el lugar. El eje interno de estribor se detiene al perder la energía. Con más empuje en el lado de babor que en el de estribor y una enorme cantidad de resistencia del casco, el capó se ladea hacia estribor, casi chocando con un His Majesty's Ship Prince of Wales que no se apresura. Los fragmentos de la explosión perforaron el mamparo que divide las salas de máquinas trasera y media. Hay una carrera para tapar los agujeros y evitar que entre agua, de lo contrario también perderán el eje interno de babor. Arriba en el puente se nota la pérdida de velocidad junto con el giro bastante violento fuera de línea. Los informes de los daños llegan a tiempo al puente, pero el humo que se eleva desde el costado del barco es testimonio suficiente. Está claro que el Hood no puede seguir el ritmo de los barcos alemanes, ya que está perdiendo velocidad rápidamente. El príncipe de Gales pasa rugiendo y el capitán Leach, al ver que el buque insignia se inclina a estribor, actúa por su cuenta e inicia una cortina de humo, incluso mientras su barco dispara con un número cada vez mayor de cañones. Valientemente, los artilleros del Hood añaden al bombardeo hasta que su objetivo se oculta tras una densa cortina de humo. Holland ordena al Hood alejarse, mantener la velocidad restante, ya que la inundación empeora y podría llevar a perder un segundo eje.
Luchar así haría al Hood un blanco fácil, y en el peor caso, los alemanes cruzarían la T británica o el Prinz Eugen se acercaría a rango de torpedos. Bajo el fuego de cobertura y el humo del príncipe de Gales, los británicos se retiran del combate. A bordo del Bismarck estalla una furiosa discusión sobre si seguir a los barcos británicos o no. Aunque el capitán del Bismarck está a favor, es anulado. La prioridad del Bismarck debe ser cumplir su misión de golpear a la flota enemiga. A pesar de los daños, aún hay 2 barcos de guerra activos y el Bismarck ya ha sido impactado varias veces por el príncipe de Gales. Cuando los alemanes se alejan del alcance y la vista, el almirante Holland ordena al príncipe de Gales seguir la persecución junto con Norfolk y Suffolk. Hood regresará cojeando a casa en compañía de los destructores con los que habían llegado, que ahora se están reincorporando a la formación. Con ambos ejes internos cerrados para permitir los esfuerzos de control de daños para detener la inundación y mantener la velocidad baja para no exacerbar el problema, Hood comienza el largo viaje a casa. La mayoría de la tripulación se mueve hacia la proa debido a que la cubierta de popa, que siempre estuvo cerca del nivel del mar, ahora está casi siempre inundada. Se solicita ayuda adicional desde casa y Holland decide dirigirse a Islandia. Está mucho más cerca que el Reino Unido y sin algún trabajo adicional bastante rápido, la inundación podría extenderse. Una vez en el puerto de Reykjavik, los destructores pueden echar una mano con el bombeo y Hood no corre más peligro de hundirse. Se sigue reforzando los mamparos y trabajando en el corte del agujero en el costado. La llegada de barcos adicionales esa semana permite soldar una reparación temporal y los esfuerzos de bombeo despejan parcialmente el espacio de maquinaria de popa, permitiendo que se ponga en marcha. Mientras se termina este trabajo, llega la noticia de que la Marina Real hundió al Bismarck mucho más al sur. Boyd y Hood, más apto para navegar, se dirigen hacia la parte continental del Reino Unido, avanzando a 12 nudos para no perturbar demasiado la reparación. Así, junio de 1941 ve a un Hood muy maltratado, cojeando, con la cantidad de daño a su maquinaria que requiere un reemplazo completo de al menos un conjunto de motores, posiblemente 2, así como el daño a las obras superiores por el fuego y el agujero bastante grande en el costado. Habría poco motivo para someterla a muchos meses de reparaciones en el astillero y sacarla en una condición aún en gran parte desgastada, solo para luego tener que retirarla meses después, posiblemente después de algún tipo de fallo catastrófico en el mar. Y por lo tanto, es probable que los planes para su gran reparación, o para ser más precisos, modernización, necesiten adelantarse desde la fecha proyectada de 1942. Es posible que, debido a las presiones de guerra en construcción y reparación, simplemente se le haya parcheado o reacondicionado parcialmente y devuelto allí de forma relativamente rápida. Pero, dado el lamentable estado de nuestros motores, el mediocre estado de nuestros montajes antiaéreos y los sistemas de control de fuego masivamente obsoletos, en este escenario, con el acorazado de clase Lion suspendido, probablemente se daría cuenta de la urgente necesidad de acorazados modernos, rápidos y bien armados. También hay una interesante confluencia de eventos. El His Majesty's Ship Vanguard fue ordenado solo 3 meses antes, y se recolectaban materiales para colocar el barco en octubre. Aunque Hood no podía tomar el lugar de Vanguard, ya que este último iba a ser construido en un dique seco, muchas de las mejoras planeadas para Hood podrían usar los mismos elementos y materiales que se estaban recogiendo para Vanguard, como las baterías secundarias de 5.25 pulgadas, las torretas alteradas de 15 pulgadas, el radar tipo 274 y similares. Pero dado que el casco de Hood ya estaba, mayormente allí, sería más rápido modernizar Hood que construir y equipar un barco completamente nuevo desde cero, especialmente porque esto permitiría la desviación de una mayor cantidad de acero estructural a otros barcos que necesitaban ser completados rápidamente, como el portaaviones Implacable y, por supuesto, liberando el dique seco en el que se iba a construir Vanguard. El resultado neto habría sido ralentizar el trabajo en Vanguard, pero eso es un problema al que volveremos más tarde. Hay una posibilidad alternativa aquí. El His Majesty's Ship Warspite estaba en camino a Bremerton para pasar 5 meses siendo reacondicionado, y por supuesto Rodney había estado en camino a los Estados Unidos cuando Bismarck se desató.
Con los Estados Unidos en paz, pero dispuestos a realizar trabajos bien pagados, es posible que Hood haya sido enviado al otro lado del Atlántico por un tiempo, ya que eso sería más seguro contra los bombardeos y las interrupciones laborales por falta de materiales. Pero en cualquier caso, ¿qué iba a pasar realmente con Hood? A finales de los años 30 se habían elaborado planes que anticipaban la necesidad de aproximadamente 3 años en el muelle. Esto implicaría estar fuera de acción hasta mediados de 1944, pero con materiales prereunidos y prioridad en el trabajo, especialmente en manos americanas, probablemente se reduciría a unos 2 años y medio, quizás menos si se omitieran algunos elementos. Ahora es importante tener en cuenta que no ha sobrevivido ninguna documentación completa sobre exactamente lo que se planeaba, o si lo ha hecho, se ha archivado en alguna parte aleatoria de los archivos nacionales que nadie ha encontrado aún, por lo que lo siguiente no es conjetura, sino que se basa más en notas que han llegado a través, en lugar de un plan detallado completo. Sin embargo, se habían propuesto 2 esquemas. Diferían un poco, pero tenían las siguientes características comunes: la provisión de maquinaria principal y auxiliar nueva, la provisión de monturas de doble propósito de 5.25 o 4.5 pulgadas, la eliminación de todo el armamento existente aparte de los cañones de 15 pulgadas para facilitar dichos montajes de doble propósito. Además, la provisión de 6 monturas de 8 barriles Mark VI pom-pom. Eliminación de los tubos de torpedo restantes. Provisión de una catapulta, hangares y aviones similares a King George V. Eliminación de la torre de mando porque nadie la usaba y la reconstrucción del puente y la superestructura. Cambios en la protección submarina, como quitar los tubos de aplastamiento de sus salientes. Provisión de un blindaje de cubierta aumentado, eliminación de la correa de blindaje de 5 pulgadas superior, modificaciones en la parte superior de la protuberancia para proporcionar la estabilidad necesaria para soportar todos estos cambios, y la extensión de la sección trasera de la cubierta de Vauxhall que, con suerte, solucionaría parcialmente los problemas del cuarto de cubierta que habían ocurrido en cualquier estado del mar que no fuera una calma plana. Las principales diferencias se centraron en lo que se iban a hacer con el blindaje del barco. El esquema A vería la correa de 7 pulgadas reemplazada con la correa de 12 pulgadas extendida hasta la cubierta superior, con 2 pulgadas añadidas a la cubierta superior existente a lo largo de la ciudadela, lo que proporcionaría un total de 7 pulgadas de blindaje de cubierta en 2 capas sobre el depósito de municiones, sin incluir la placa superior de 1.5 pulgadas, que estaba principalmente en su lugar para lidiar con las bombas detonándolas temprano. El esquema B mantuvo la correa de 7 pulgadas y por lo tanto tenía una correa de 12 pulgadas más corta o menos profunda. El blindaje de la cubierta en el punto de cambio entre las correas de 12 y 7 pulgadas aumentaría a 5 pulgadas sobre los depósitos de municiones y 4 sobre la maquinaria. En ambos esquemas, los espacios de maquinaria se subdividirían aún más y la velocidad sería de aproximadamente 31.5 nudos a desplazamiento estándar y poco más de 30 nudos a desplazamiento profundo. Las modificaciones a la protección submarina incluirían la eliminación mencionada de los tubos de aplastamiento de los espacios de flotabilidad en los abultamientos, con el combustible de aceite en los tanques de ala existentes que se transferirían a estas áreas desocupadas, lo que también daría a la capucha un rango ligeramente aumentado. El peso adicional por encima de la línea de flotación reduciría la estabilidad, lo cual se compensaría modificando la parte superior de los abultamientos. El esquema A, con la mayor armadura de cinturón, era más débil que el esquema B contra los impactos de bombas en el centro del barco, pero al agregar un poco de armadura de cubierta aquí y allá, alrededor de 80 toneladas en total, se prefería el esquema A sobre el esquema B, ya que se consideraba que lo siguiente se aplicaba. Primero, la armadura de la barbeta era débil bajo la cubierta superior, requiriendo una cubierta gruesa para proteger estos puntos vulnerables. En segundo lugar, una mejor protección lateral y estabilidad blindada estaba presente en el esquema A, y en este escenario dado ella acababa de estar en un tiroteo, y eso habría estado en la mente de muchos oficiales. En tercer lugar, la cubierta protectora estaba a un nivel más alto que en el esquema B, lo que le daría una mejor protección contra las bombas, ya que detonan más alto en el barco.
Y en cuarto lugar, en el esquema B, el barco todavía tendría el cinturón superior de 7 pulgadas, que sería alrededor de 750 toneladas de peso muerto inútil, ya que era demasiado delgado para resistir cualquier fuego entrante serio. El barco podría encontrarse si se enfrentaba a oponentes con armamento similar. Siguiendo la doctrina británica de entonces sobre la eliminación de la torre de mando y la reconstrucción de la compleja estructura del puente y el mástil, proporcionaría más espacio para el personal de mando y, por supuesto, un nuevo soporte para características como el radar, ahorrando otras 600 toneladas de peso vital montado en alto, ya que, como dijimos, nadie usaba la torre de mando de todos modos. El popurrí de armamento antiaéreo sería reemplazado por los 6 pom-poms óctuples y la batería secundaria de doble propósito. Eliminar los tubos de torpedos reduciría el peso, que se podría aprovechar mejor en otras áreas. La extensión a la cubierta de proa y mantener seca la cubierta de popa habrían proporcionado el espacio necesario más alto en el barco para la tripulación. Claro, la nueva maquinaria ahorraría peso y permitiría más espacio en el interior del barco para almacenamiento extra y la instalación de otro equipo nuevo. Al mismo tiempo, habría un debate sobre el número y tipo de batería secundaria. Su longitud podría permitir una remodelación estilo Queen Elizabeth, usando 10 monturas gemelas de 4.5 pulgadas, o tal vez incluso 12, pero por otro lado, las monturas mejoradas de 5.25 pulgadas para Vanguard ya estarían en marcha, y por lo tanto, probablemente serían una propuesta más atractiva que desviar un gran número de cañones de 4,5 pulgadas de los portaaviones y otros barcos. Por lo tanto, es más probable que la batería secundaria haya sido la de 8. Torretas gemelas mejoradas de 5.25 pulgadas. Las instalaciones para aeronaves son otro factor interesante, pero creo que se habrían mantenido. El His Majesty's Ship Howe se completó con estas características. Lion y Temeraire habían sido planeados con ellas e, históricamente, a Vanguard solo se le eliminaron estas de su rediseño a finales de 1941 después de otra revisión. Ahora, aunque se podría argumentar que habría habido tiempo antes de que la superestructura se construyera de nuevo en este escenario, creo que la presión para hacer que las cosas avanzaran a un ritmo rápido habría mitigado contra tal revisión, ya que aunque simplemente no instalar las instalaciones para aeronaves suena fácil, se habría necesitado mucho más trabajo para averiguar qué hacer luego con el espacio resultante. Es posible que los hangares se hayan dejado en el diseño sin colocar aeronaves dentro, ajustando las instalaciones de lanzamiento para ahorrar peso y tiempo. Los espacios de los hangares pudieron ser utilizados genéricamente por la tripulación o para almacenamiento. Una cosa que habría cambiado es la batería antiaérea ligera y media. Mientras que 48 barriles de pom-pom y las armas de 5.25 pulgadas habrían sido un gran armamento en 1941, la pérdida del Príncipe de Gales y Repulse y el aumento de ataques aéreos probablemente habrían añadido capas progresivas de 20 mm Oerlikon y 40 mm Bofors al barco cada año en el muelle. El nuevo radar, los sistemas de control de fuego y las torretas de batería principal modificadas pueden haber cambiado las especificaciones ligeramente, pero esto probablemente habría consistido simplemente en instalar la versión actualizada del radar o sistemas similares en su lugar cuando llegara el momento de hacerlo ahora, mientras es muy tentador imaginar una remodelación a toda velocidad que la devuelva a tiempo justo para enfrentarse a Scharnhorst en la batalla del Cabo Norte. Eso significaría reparar, remodelar, recomisionar y volver al servicio en poco menos de 2 años y medio, posible pero poco probable a menos que se recorten significativamente las esquinas. Es más probable que vuelva con la flota a principios o mediados de 1944. Pero a estas alturas la guerra habría cambiado drásticamente. Todos los buques capitales alemanes ya habrían desaparecido, con la excepción del medio lisiado Tirpitz en Noruega. La flota italiana se ha rendido, por lo que el único enemigo restante de Hood sería la Marina Imperial japonesa en el Pacífico. Elige. Fresca, rápida y ampliamente armada con una gran y muy considerable batería antiaérea, su papel más probable habría sido como parte central de la entonces creciente flota británica del Pacífico, probablemente como buque insignia ya que tendría el espacio para el personal del almirante y la velocidad para mantener el ritmo con los portaaviones.
Esto significaría que probablemente no vería ninguna acción contra otros buques de guerra, a menos que se desarrolle una acción de superficie alrededor de la 1945, pero vería el final de la guerra como escolta de los portaaviones de la flota, con ocasional deber de bombardeo costero. De si su gran tamaño probablemente también la habría convertido en un objetivo principal para los kamikazes en Okinawa, para lo cual su nueva batería antiaérea y su extensa protección blindada la habrían equipado bien para lidiar, atrayendo fuego de los portaaviones y posiblemente luciendo un atractivo esquema de pintura tropical blanca. Tras la guerra, su destino sería muy interesante. Con Vanguard probablemente aún lejos de estar completo, es cuestionable si el último barco se terminaría como un acorazado. Se habían sugerido planes para una conversión a portaaviones antes, y ahora con su casco probablemente parcialmente completo, pero la mayoría de nuestros sistemas de armas y sensores reales a bordo del Hood, que estaría recién modernizado y críticamente mucho más rápido que la clase King George V y por lo tanto mejor adaptado para las operaciones de escolta de portaaviones, es probable que Hood hubiera ocupado el lugar histórico de Vanguard como el acorazado activo británico en los años 1950, posiblemente incluso operando junto al His Majesty's Ship Vanguard, que ahora podría estar en su nuevo papel como el último portaaviones de la Royal Navy. Su supervivencia más allá de ese punto es cuestionable. El entusiasta naval en mí quiere decir que con su mayor fama y supervivencia más allá de los años 1940, se podría haber hecho algún movimiento para mantenerla como un barco museo, pero al mismo tiempo el realista en mí sospecha que los astilleros de desguace en los años 60 habrían sido más probables, quizás con algunos elementos preservados en un museo terrestre. Por supuesto, también existe la remota posibilidad de que la conversión del portaaviones Vanguard sea la que se modernice en lugar del His Majesty's Ship Victorious. Este trabajo relativamente más fácil ahorraría suficiente dinero para enviar a Hood a la reserva en lugar de a los desguaces. Y luego tal vez, solo tal vez, sea llamado a la acción en un último hurra con la flota navegando hacia las Malvinas en 1982. Quiero decir, después de todo uno puede soñar. Ahora, en el video de la semana pasada sobre por qué explotó el Hood, hay muchas preguntas, digamos, pero como probablemente pasará un mes o dos antes de que llegue a ponerme al día con ese episodio particular en el dique seco, pensé que probablemente debería responder algunas de las preguntas más frecuentes sobre los parámetros de la investigación y los cálculos, etc. Así que pensé en hacerlo ahora, para que al menos haya alguna proximidad a cuando se hacen esas preguntas. Las preguntas más comunes parecen ser sobre la placa de 7 pulgadas, la penetración de esa, el rango de ángulo, la alineación del barco, el ángulo de balanceo, qué tan avanzado estaba en la vuelta, estaba el blindaje operando a plena calidad adecuada, hubo alguna desviación del proyectil, etcétera, etcétera. Así que intentaré cubrir esos temas en particular brevemente. Así que, de manera general, Contabilicé en orden inverso que el proyectil posiblemente se desviara si penetraba una de las placas de armadura en los diagramas. No, eso no se mostró, pero eso es porque la desviación del proyectil es una cantidad conocida, pero el grado exacto en que ocurre en cualquier escenario particular dado es hasta cierto punto aleatorio. Hay ecuaciones que te dirán lo que sucederá, pero hay tantas variables que solo te darán una dispersión aproximada de resultados. Y estaba intentando, como mencioné en una de mis respuestas a uno de los comentarios, estaba intentando ser tan generoso como era razonable con las diversas teorías que estaba analizando y diciendo, bueno, en realidad no creo que esto sea muy probable y si tú tomas en cuenta la deflexión o normalización en el caso de la penetración, como a veces se le llama, del proyectil fuera de su curso original cuando pasa a través de la correa. Eso en realidad empeora la situación para la idea de un proyectil atravesando la correa de 7 pulgadas, porque lo más probable es que tendería a una orientación más perpendicular, lo que a su vez significaría que su paso posterior sería más probablemente A, más lento B, más en pedazos y C, mucho más probable que rebotara en la cubierta de la armadura, así que sí, es algo que sucede.
Pero las circunstancias bajo análisis realmente no permiten que haga demasiada diferencia más que simplemente para empujar la posibilidad un poco más atrás en una caja en términos de calidad de la armadura. Ahora, este es un punto interesante, es como algunas personas dicen, bueno, ¿podrías garantizar que la calidad real de la armadura, del acero, los remaches y todo estuvieran completamente a la altura de las especificaciones? No, no puedes garantizar al 100% que todo en el barco vaya a ser homogéneo, pero de nuevo, cuando se trata de las estadísticas involucradas, hay simplemente demasiada brecha, incluso si la placa de armadura de 12 pulgadas era, digamos, porque era acero endurecido de cara estilo Krupp. Incluso el peor ejemplo de acero endurecido de cara estilo Krupp no permitiría que un proyectil atravesara una placa de 12 pulgadas. Literalmente tendrían que haber hecho algo como accidentalmente de alguna manera, instalado una placa de calidad media, baja a baja de Harvey para que ese proyectil penetre en el ángulo y distancia contra el grosor que estarías considerando, por lo que la calidad de la armadura parece ser un factor de influencia bastante improbable en este caso particular. Ahora, el giro, que es mucho más interesante porque, como se estableció en el video y como algunas personas señalaron, los timones de Hood estaban girados hacia babor, indicando que había comenzado ese último giro, esa última señal azul que estaba volando, y eso influiría bastante dramáticamente en el ángulo de impacto en el que el proyectil golpeó, y eso cambiaría bastante las cosas. Quiero decir, si el barco hubiera completado su giro, estaría presentando mucho más de un costado y, por supuesto, se habría acercado un poco más. Entonces, las probabilidades de que un proyectil de 15 pulgadas penetre limpiamente a través de la placa de armadura de 12 pulgadas aumentan bastante. Sin embargo, de nuevo, como cubrí en la parte inicial del video, hay una serie de factores que me hacen creer que Hood o no había comenzado físicamente a girar en absoluto o apenas había comenzado, y puedes volver y escuchar la primera parte del video para obtener el detalle completo, pero en resumen, se reduce a dos problemas. Uno es que el barco tiene inercia. Puedes poner el timón y va a tomar 10, 12 segundos o así antes de que el barco realmente comience a girar a la velocidad y con la forma del casco que tiene Hood, por lo que el hecho de que el sobreviviente que vino del puente dice, bueno, acabamos de comenzar el giro a babor. Además, las dos señales azules todavía ondeaban, lo que significaba que no se había dado la orden de ejecutar. Eso significa que no podrían haber sido bien entrados en su giro, por lo que el ángulo no habría cambiado drásticamente, porque si hubieran estado bien entrados en su giro, entonces esa señal de ejecución azul doble habría bajado y los relatos de los supervivientes habrían dicho que estábamos a mitad de camino en el giro, no que acabábamos de empezar el giro cuando apareció el destello. Ahora, además de eso, tienes el hecho de que la señal no fue realmente bajada, y con esa inercia me parece más probable que lo que se describe allí en el relato del superviviente es que la rueda ha pasado por encima, se ha dado la orden de hacer el giro, pero hay ese lapso de tiempo antes de que eso realmente suceda en el puente y luego la señal baje. Y algunas personas en el Príncipe de Gales comienzan a ver algún tipo de movimiento de Hood. Y eso me parece que realmente lo encierra en un asunto de quizás 5 a 10 segundos, que es justo al final de esa fase de inercia cuando el barco es golpeado, lo que significa que, como dije, no creo que, aunque el timón sí, definitivamente está bloqueado en un giro a babor y Hood estaba técnicamente comenzando su giro a babor, no creo que realmente haya cambiado su dirección mucho, si es que algo relacionado con eso. La gente ha preguntado sobre el papel. Obviamente, si hubiera estado en el giro, entonces se habría inclinado a estribor, lo que habría cambiado el ángulo de su armadura. Y más generalmente, obviamente los barcos se balancean un poco en el mar. Entonces, ¿podría ese rollo haber cambiado las cosas? Porque como la gente notó y como noté en el video,
asumiendo un campo de juego nivelado, literalmente, el progreso de un proyectil que golpea justo en la parte inferior de la placa de armadura de 7 pulgadas solo roza la armadura del deck horizontal, por lo que unos pocos grados en una dirección u otra podrían ser suficientes para que el proyectil entre y golpee la parte inclinada de la armadura del deck, lo que sería una penetración mucho más fácil. Así que puedes hacer ese tipo de suposición, pero hay algunos problemas con eso. El principal es que es solo un factor aleatorio. Quiero decir, lo que veo es que la teoría más probable ya es en sí misma una posibilidad entre 1.000 millones. Y eso es solo un caso de ubicación. Tienes este objetivo al que estás disparando, el oficial de artillería en Bismarck Schneider. Un excelente oficial de artillería logra conseguir sus salvos en el Bismarck muy, muy rápidamente y sin un radar, tenlo en cuenta. Luego es un poco cuestión de lanzar los dados y ver dónde golpeas. Podrías golpear el puente, podrías golpear una chimenea, podrías golpear en algún lugar relativamente sin sentido, como una tienda de cadenas de ancla, o podrías golpear en algún lugar que haga que el barco explote. Y obviamente él obtuvo una especie de 20 natural en la artillería naval allí. Pero eso es un factor en la probabilidad de las cosas, mientras que si luego vas por, y también el barco necesitaría haber estado rodando y estar en esta posición exacta para permitir algo que normalmente no lo haría, porque ten en cuenta que tienes la posición nivelada. Luego tienes cualquier rollo a babor que haría las cosas aún peores y aún más difíciles para el proyectil, excepto si el barco estaba rodando ligeramente a babor, elevaría la parte inferior, el borde inferior de la armadura más alto, lo que en realidad haría que el disparo que defiendo sea algo más fácil de lograr. Pero la penetración a través de la correa de 7 pulgadas y luego la cubierta se volvería mucho más difícil. Luego tienes un ligero balanceo a estribor que no tendría suficiente efecto para cambiar las cosas, y luego tienes un balanceo ligeramente mayor a estribor, por lo que solo ese balanceo algo mayor a estribor, que en realidad tiene el efecto por el cual una penetración a través de la placa de 7 pulgadas podría ocurrir y llegar a alguna parte vital a través de la parte inclinada de la armadura de la cubierta. Y eso está introduciendo otro factor, porque no solo ahora tienes que golpear en el lugar correcto, aunque en esta teoría la ubicación se ha movido, también tienes que golpear en el momento exacto. Mientras que con la teoría bajo la armadura podrías golpear esa ubicación en prácticamente cualquier momento, siempre y cuando Hood esté viajando a alta velocidad. Es solo cuestión de acertar en la ubicación, mientras que la ubicación y esta ventana de tiempo muy estrecha, sí, en teoría, pero las probabilidades de eso realmente se disparan. Hice probabilidad y estadísticas como parte de mi curso de matemáticas de ingeniería y sí, una vez que empiezas a tratar de calcular la probabilidad estadística de eso, es como no, 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 eso es huir. Quiero decir, sí, hay una pequeña posibilidad de que suceda, pero hace que todo lo demás parezca mucho más probable. Luego tienes el rango. Y de nuevo, mencioné que el rango es una de esas cosas que está en gran disputa entre las personas que han estudiado la destrucción de Hood durante bastante tiempo y ninguna de las dos cifras coincide exactamente. Obviamente no sabemos a qué rango Hood pensó que estaba, porque todos los registros en Hood fueron boom. Con el barco sabemos el rango que el príncipe de Gales pensó que estaba, y tanto para Hood y para Bismarck sabemos el rango que el príncipe Eugen pensó que estaba para Hood Bismarck. Y el príncipe de Gales, y hasta cierto grado, sabemos lo que Bismarck pensó que era el rango entre ella y el príncipe de Gales y Hood, aunque obviamente de nuevo porque Bismarck sería hundida. Más tarde no hay tantos registros escritos precisos de Bismarck como se podría desear para este tipo de discusión, pero ninguno de ellos está de acuerdo, lo cual no es útil, pero no del todo sorprendente. Quiero decir,
considerando un tiroteo mucho más prosaico en términos de batalla naval entre Massachusetts y Jean Barr. Jean Barr estaba completamente estacionario. Massachusetts era lo único que se movía, así que piensas, bueno, esto sería mucho más fácil. Massachusetts tiene dos registros principales que detallan su curso, velocidad y rangos, e incluso esos dos registros a bordo del mismo barco no están de acuerdo en lo que estaba haciendo. Así que sí, y no es realmente una crítica a ninguna tripulación en particular, porque todo en la Segunda Guerra Mundial en este punto se está haciendo en gran medida por estimación óptica y navegación a estima, por lo que siempre van a haber algún tipo de error que se introduzca, así que no podemos tomar las cifras de ningún barco en particular como absolutamente definitivas. Tenemos que hacer estimaciones, tenemos que hacer lo mejor, las mejores suposiciones en este tipo de situaciones. Y la razón por la que tomé la banda superior del rango más comúnmente acordado de alrededor de 19.000 yardas es porque parece tener más sentido de todos los rangos potenciales dados, al menos para mí. Quiero decir, obviamente, como dije, otras personas pueden estar en desacuerdo, y sí, cambiar el rango afectaría cómo funcionan las cosas. Sin embargo, cuando estás considerando las teorías de fuego en picado, si te gusta, acercar el rango prácticamente las descarta por completo, porque cuanto más cerca está el rango, más superficial es la caída del disparo y los números que necesitas para penetrar la armadura de cubierta simplemente suben a rangos imposibles. Quiero decir, una penetración del cinturón de 7 pulgadas a 3, 4, 5 mil yardas más cerca, seguro. El Bismarck tiene la penetración para atravesar más que suficiente, pero lo tenía a 19.000 yardas. Lo tenía considerablemente más lejos también, pero el ángulo de la caída del disparo disminuye tan rápidamente. Quiero decir, son 5 a poco más de 16.000 yardas. Estás a poco más de 10 grados, menos que eso, y empiezas a entrar en dígitos simples de grados, en cuyo punto prácticamente cualquier nivel de disparo contra la placa de 7 pulgadas simplemente va a salir directamente de la armadura de cubierta, y lo otro es que incluso si se te ocurre algún tipo de escenario en el que el proyectil haga o no haga, penetre o evite la armadura de cubierta en un ángulo de caída de 10 grados, la espoleta obviamente se activará al golpear el cinturón de 7 pulgadas, simplemente no puede caer lo suficientemente rápido antes de que la espoleta detone, así que sí, por eso descarté algunas de las distancias más cercanas, porque realmente no afectan nada en lo que respecta a mi teoría, pero realmente empiezan a plantear algunos problemas bastante interesantes para la mayoría de los demás. Ahora, es justo, puedes argumentar cosas como fragmentos calientes que detonan cosas desde la explosión de la cáscara más arriba en el barco, pero nuevamente estás agregando una capa extra de dificultad a una situación y por lo tanto aumentando enormemente las probabilidades largas, por así decirlo. Y el otro problema que, desde una perspectiva de ingeniería para mí, es uno de los problemas más grandes, si no el más grande, con un proyectil entrando a través de la placa de 7 pulgadas, de la manera que quieras verlo, es la forma en que fue destruido el Hood, así que ya tenemos que tener en cuenta este destello muy inusual alrededor de la base del mástil principal, lo cual no es típico de los barcos cuyas revistas explotan. Eso es algo que casi seguro significa que el culpable probablemente es la revista de 4 pulgadas inicialmente, y también la revista de 4 pulgadas teniendo algún tipo de acceso a los espacios de maquinaria a través de algún tipo de mamparo dañado o roto. Así que eso ya es algo que está en su lugar, que por sí solo prácticamente descarta un golpe directo a las revistas de 15 pulgadas, porque si fuera un golpe directo a las revistas de 15 pulgadas, esperarías ver ese destello subir alrededor a través de las torretas primero, no a través del mástil principal porque tienes los ascensores de municiones y tal, subiendo a través de la barbeta. Sí, son puertas anti-flash, pero te puedo garantizar que las puertas anti-flash en
Los ascensores de municiones van a ofrecer mucha menos resistencia a una detonación de la revista que tener que atravesar al menos 2 mamparos, los que están a cada lado de la revista de municiones de 4 pulgadas, y luego subir a través de los conductos de ventilación en el espacio del motor de popa, y también, obviamente, los gases en expansión tendrían que llenar cada uno de esos espacios. Y luego disparar hacia arriba. Así que sí, una detonación directa de la revista no vas a obtener ese destello alrededor del mástil principal primero. Algunas personas han hecho algunas comparaciones con Arizona, pero cuando llegue el momento de hacer un video sobre la destrucción de Arizona, cubriré por qué las circunstancias son bastante diferentes en términos del diseño general del barco y las ubicaciones de las explosiones. Pero el otro factor está relacionado con ese destello. Si el proyectil hubiera entrado a través de la placa de 7 pulgadas, la placa de 7 pulgadas obviamente está sobre el agua. Habría creado un camino abierto a través del barco hacia el depósito de 4 pulgadas, donde se está activando el depósito de 4 pulgadas. Y como muestra el resplandor alrededor del mástil principal, hubo una gran conflagración que estaba expulsando una gran cantidad de fuego del barco. Si había un agujero de 15 pulgadas o un poco más grande a través de la placa de 7 pulgadas y luego hacia abajo a través del barco hasta el mástil principal de 4 pulgadas, el resplandor habría seguido esa línea también. ¿Y qué habría significado eso? Habría significado que, más que probablemente a menos alguien en Príncipe de Gales habría detectado un horizontal o al menos algo diagonal chorro de llamas o un chorro de fuego saliendo del costado de Hood justo antes de la gran explosión. Ahora, bien, existe una posibilidad muy remota de que tal vez eso sucedió y todos lo pasaron por alto porque todos se estaban enfocando en la columna de fuego mucho más grande en el mástil principal. Pero, dado cuántas personas fueron entrevistadas, el hecho de que nadie lo vio y lo mencionó es, sí, eso es un pequeño indicio. Para mí, eso probablemente no estaba ocurriendo, mientras que con la teoría de la concha que he adoptado, donde la concha se sumerge bajo el cinturón principal, eso al menos tiene la ventaja de que al pasar parcialmente a través del agua, una corta distancia a través del agua, el impacto real está bajo el agua, lo que significa que vas a tener el mar entrando por el agujero que la concha ha formado, lo que obviamente va a tener mucha fuerza viniendo de un lado, lo que tendería a bloquear y contrarrestar la fuerza de la explosión que viene del otro lado. Y así la explosión será desviada hacia arriba y no obtendrás una llamarada saliendo del costado, al menos antes de que todo se vaya. Todo explota y de todos modos todo queda oscurecido. Sugiere que quizás la penetración de la correa de 7 pulgadas es menos probable, como digo, todos los demás factores aparte, y hemos repasado en los últimos minutos varios de ellos, pero creo que esto es lo que sí, una penetración de la correa de 7 pulgadas y luego la armadura de cubierta, etcétera, ocurriera, requeriría un conjunto de circunstancias mucho más complicado que simplemente no giraría en torno a la ubicación del golpe, también giraría en torno al tiempo preciso absoluto del golpe, y aún así, incluso asumiendo que ignoramos algunos de los otros problemas, también significaría que absolutamente todos se perdieron un chorro de llama bastante inusual horizontal, o casi horizontal, que salía del costado del capó, que creo que alguien habría notado, especialmente dado el ángulo en que se encontraba el príncipe de Gales en relación al capó, habrían tenido como un asiento en primera fila para verlo, y esa combinación de factores me hace pensar que es un escenario mucho menos probable ahora. Por supuesto, si te suscribes a una visión donde el ángulo del capó o el rango del capó es muy diferente a lo que describí, entonces sí, esos factores podrían cambiar la probabilidad general de las cosas. Pero yo creo que, como he repasado aquí y lo hice en el video, elegí el ángulo y el rango que quería examinar los eventos de la destrucción del capó basándome en las pruebas que estoy seguro de que muchas otras personas también han revisado, pero esas fueron mis conclusiones de que el capó estaba en el ángulo que indiqué y que el capó estaba aproximadamente en el rango que indiqué.
Como mencioné, las personas tienen la libertad de disentir. Además, no puedo acceder a Internet para forzar a otros a cambiar sus opiniones. Pero espero que eso aporte un poco más de claridad y explicación a algunos de los razonamientos detrás del video de la semana pasada y espero que puedas ver desde dónde vengo. Así que sí, espero escuchar más comentarios abajo y espero algunos comentarios también sobre lo que piensan de Capó, tal como podría haber sido.